las que están relacionadas con el proyecto y cálculo, o sea, descartando la cuestión de verificación y de ejecución, ¿no es cierto? Porque es un curso de proyecto y cálculo. El reglamento está vigente en nuestro país del año 2017, prácticamente son 86 páginas, bastante cortito, digamos, pero reúne criterios para una toma de decisión bastante práctica a la hora de elaborar la documentación técnica de una obra de instalación eléctrica en una vivienda. Bien, ¿por qué es importante confeccionar la documentación técnica? Porque así lo fija como recomendación el reglamento que vamos a estudiar. Yo les aclaro las primeras páginas, por decirlo, de la página 1 a la página 80, y de la página 80 en adelante están lo que se denominan anexos. ¿Sí? Está dividido en dos partes, si quiere, o tiene una parte complementaria a la norma que vamos a estudiar. Las últimas páginas, que se denominan anexos, por ejemplo, está el anexo A, donde fija como recomendación que toda obra eléctrica debe ejecutarse de forma previa con la elaboración de un proyecto eléctrico, ¿no? Lo que la gente comúnmente denomina planos. En este sentido, fija el anexo A las pautas o el contenido que como mínimo debería tener un plano eléctrico o, si quiere, la documentación técnica de una obra de instalación eléctrica. Por ejemplo, fija como recomendación, fíjense que digo recomendación porque los reglamentos por sí no pueden obligar a mí como profesional a realizar determinadas tareas, son normas técnicas, recomiendan, sugieren, ¿sí? Luego existe algo que se llaman regulaciones, por ejemplo, son leyes, ordenanzas, ya son disposiciones, ¿no es cierto?, de alguna autoridad de aplicación que me obliga a mí a hacer o no determinada tarea. Hay una diferencia entre lo que es una norma y lo que es una regulación. Por eso siempre me van a escuchar decir recomendación, ¿sí? Justamente es el carácter que tiene un reglamento, una norma técnica en nuestro país. Esta norma recomienda que los planos, por decirlo de alguna forma, mínimamente tengan, por ejemplo, una síntesis de proyecto. Es decir, nosotros utilizamos una planilla que se la voy a presentar donde de manera sintética colocamos, ¿no es cierto? O describimos cómo fue realizado el cálculo, ¿no es cierto? Cómo se determinan las distintas corrientes, las potencias, secciones y otros parámetros, ¿no es cierto?, de una instalación eléctrica. Debe existir una síntesis de proyecto, como mínimo deben estar los esquemas unifilares de cada uno de los tableros eléctricos, ¿no es cierto? Y una representación en planta, si quiere, ¿no es cierto?, donde cada ambiente o local de esa unidad funcional destinada a vivienda tenga la ubicación de las distintas bocas y demás partes de la instalación. Es decir, de acuerdo a esto, ¿no es cierto?, que se fija como recomendación mínima, nosotros luego elaboramos los planos, ¿no es cierto? Por eso, por allí, por ejemplo, nuestro colegio profesional dice, bueno, mira, el plano de una instalación eléctrica, como mínimo, tiene que tener una planta, ¿no es cierto?, en determinada escala de reducción, donde estén representadas las bocas, tableros eléctricos y otras partes de instalación, siguiendo justamente el lineamiento del anexo A. ¿Se entiende la idea? Y también los tableros eléctricos, mediante una representación por esquema unifilar, ¿no es cierto?, siguiendo también lo que recomienda el anexo A de la reglamentación que vamos a estudiar. Es decir, no sale todo por regulación, sino que en base a las recomendaciones que da el reglamento, nosotros de acá en adelante vamos a elaborar la documentación técnica, ¿no es cierto?, de una obra de instalación eléctrica. ¿Se entiende la idea de dónde surge la cuestión? Por supuesto, la representación, les cuento que todo este material está en plataforma, ¿no? Tanto la presentación en sí como los planos en DWG y en PDF. Es por eso que luego, siguiendo esto, nosotros o ustedes, lo que nosotros perseguimos es que elaboren, ¿no es cierto?, la representación en planta de la instalación eléctrica, el diseño, cálculo y representación de los tableros eléctricos, la síntesis de proyectos o cálculo, ¿no es cierto?, mediante una planilla que nosotros la conocemos como planilla de análisis de carga. Nosotros. Hay gente que le denomina de otra forma, no hay problema porque no existe una planilla normalizada, todo lo que está acá, que ya se lo voy a ampliar, sigue las recomendaciones
del anexo A. No hay un modelo tipo, guarda, el reglamento no fija eso, sino que te marca las pautas de lo que mínimamente debería tener la documentación técnica, nada más. ¿Se entiende la idea? Entonces, en función a eso, como le explicaba, nosotros hacemos esto, ¿no? La representación en planta, ubicamos bocas, utilizamos un color o no, damos énfasis a la canalización, indicamos sección de conductores, diámetros de canalizaciones, ubicación de puntos de efectos, tableros eléctricos y demás partes, digamos, por ejemplo, de este circuito de iluminación. También va a suceder lo mismo con los circuitos de toma corriente y así, ¿no es cierto? De otras partes de una instalación eléctrica utilizando simbología. Nosotros le decimos simbología convencional. ¿Por qué digo esto? Porque la representación en planta, es decir, dibujar en planta una instalación eléctrica no está normalizada, sino que es todo por convención. Por ejemplo, en nuestro colegio profesional me dice, che, utilicen esta simbología que describe esta parte de la instalación eléctrica, ¿no es cierto? Este color. O bien nosotros podemos utilizar nuestra propia simbología, indicando siempre, y eso por eso lo ven en todos los planos eléctricos, la simbología y lo que quiere describir. Esto le llamamos nosotros referencias. ¿Sí? Al no estar normalizada la cosa, al no haber un criterio común, es por eso que tal vez ustedes representen la interacción eléctrica con otra simbología, empleando o no color, ¿me entienden? Vuelvo a lo mismo, no es una cuestión normalizada, ¿no es cierto? Es todo por convención. Capaz que a alguno no le guste representar la instalación eléctrica en planta en forma separada, como están viendo acá, y unifique todo en una sola planta. Lo puedo hacer, claro. Vuelvo a lo mismo, señores. Esto es convención, norma en ese sentido, y así en los tableros eléctricos también, ¿no es cierto? Para llevar adelante este proceso de proyecto y cálculo. Todo lo que ustedes están viendo acá está en plataforma. Está en las planillas en Excel, donde luego vamos a ver cómo se utiliza, la mecánica, porque es una cuestión mecánica. Se emplean, luego lo que hacemos nosotros es copiar y pegar, si quieren, aquellos que manejan AutoCAD, y para ir dándole forma, ¿no es cierto?, a la documentación técnica. ¿Se entiende la idea? Es una cuestión bastante sencilla en ese sentido. ¿Dónde está el eje de la cuestión? En interpretar justamente los criterios que fija el reglamento. La norma AEA 9364, parte 7, sección 770, que acá se las presento, que también les cuento que está en plataforma, está en PDF, y como otra sección del reglamento, que es la sección 771, la sección 770 también cuenta con una guía. No es norma, es guía de interpretación, ¿sí? Es un, si quieren, un archivo similar a la norma, pero donde de forma pedagógica, si quiero, con ejemplos más ilustrados, trata de interpretar lo que estas 86 páginas, ¿no es cierto?, prescriben cada una de ellas, ¿no? ¿Se entiende la idea? No vayan a querer suponer que lo que está en la guía y la norma, no, guarda, es una interpretación de los criterios que fija esta norma, este manual de etapa azul que ustedes están viendo en la presentación. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes conocen la guía, van a ver que la guía se presenta como guía 770, instalaciones eléctricas hasta 10 kilowatts. No sé si la vieron. ¿La vieron por ahí o no? Alguien la debe conocer también, ¿no? Doy permiso a esta gente. ¿Sí o no? Guía 770, instalaciones eléctricas hasta 10 kilowatts. ¿Puede ser? No los escucho. Bien. Y ¿por qué marco eso? Porque por esto supone que el reglamento solamente es para instalaciones eléctricas, de pequeñas viviendas, digamos. ¿Sí? Y la verdad que no, la guía solamente tiene ejemplos de instalaciones eléctricas hasta una carga de 10 kilowatts. Ejemplos. Lo que no significa que el reglamento que vamos a estudiar tenga el mismo campo o ámbito de aplicación. Son dos cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo?
¿Se entiende la idea? ¿Hay alguna duda o consulta? Bien. Mm, Aquí que quiero utilizar el micrófono, hágalo, no hay problema. Bien. Entonces, pasamos a realizar el introito. ¿Se escucha bien? No hay desfasaje de video y audio. ¿Algún comprendido que me pueda dar alguien? A ver, voy a tratar de abrir acá. No, ninguno, todo bien. Se Per- escucha bien. Perfecto, le agradezco mucho, señores. Bueno, hago un introito. Yo sé que ustedes quieren calcular, quieren que vayamos al hueso, pero hago un introito para sacarme una cuestión y es justamente el campo de aplicación que tiene el reglamento que vamos a estudiar. No es para todas las viviendas, lamentablemente. Guarda. ¿Por qué digo que lo que está escrito acá no sirve para proyectar todas las viviendas? No, porque tiene un campo, tiene un alcance. Guarda. Como primera medida debe ser una vivienda. Primera medida. ¿Qué es lo que se plantea, por ejemplo? No sé si les pasó a ustedes, si llegaron a proyectar, tienen un terreno, un inmueble, lote, donde sobre la línea municipal proyectan un local comercial. Y sobre el mismo inmueble tienen, por ejemplo, un retirado al costado o al lado, una unidad funcional destinada a vivienda. Entonces uno se pone a pensar y dice, che, ¿el reglamento 770 es aplicable para realizar la instalación eléctrica en este caso? ¿Sí o no? Por ejemplo, miren, este es un local comercial que está sobre la línea municipal. Les cuento que yo le proyecté esto a mi ex cuñada. Ojalá que nunca vea mis videos, si no se entera que le tomo como ejemplo su casa. Y atrás del local comercial está la vivienda de ellos. Pero el mismo terreno, si quiere. O sea, está la vivienda y ahí está el local comercial. ¿Están vinculados? Sí, porque ella quería una puerta ahí para vincular en forma directa ambas unidades funcionales. Pero si ustedes se dan cuenta, son dos unidades funcionales conviviendo en el mismo inmueble. Les pregunto, la sección 770, el reglamento que vamos a estudiar, ¿es aplicable, sí o no? No va a depender de la cantidad de la potencia que va a utilizar. En realidad va a depender de eso, en realidad. Mire, si volvemos, el campo de aplicación está en función a cuatro cuestiones. Como primera medida debe ser una vivienda. No nos metamos todavía en el cálculo de la potencia. Analicemos esto. Yo le estoy presentando una situación particular de tener en un terreno un local comercial y una vivienda. Pasa, digamos, esto. Fíjese que este es un terreno donde en el frente se proyecta un localcito y sobre el mismo inmueble la vivienda atrás. ¿Lo ven? Ahora la pregunta, sin irnos al cálculo todavía y saber de cuánto será la carga, ¿es aplicable el reglamento 770, sí o no? Buenas noches. No es aplicable porque no es vivienda solamente. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don? La respuesta es sí es aplicable, pero solamente en lo que respecta a vivienda. O sea, todo lo que está escrito en este libro de tapa azul me sirve únicamente para proyectar y calcular en la zona rayada en rojo, o sea, lo que es vivienda. Y usted me dirá, che, pero ¿cómo hago para la instalación eléctrica en el local comercial? Y bueno, vas a tener que ir a reunir criterios de otro reglamento. Para eso está la sección 771, donde fija recomendaciones para proyectar instalaciones eléctricas en locales comerciales. Entonces necesito conocer dos normas, sí, una para poder plantear la instalación en el local y la otra para poder plantear la instalación eléctrica en la vivienda. Bien, ¿se entiende la idea? De ahí seguramente surge la duda máxima de todo, es, che, pero si yo voy a alimentar todo con un único medidor, me dicen, ¿no es cierto? Dice, si un único terreno puedo alimentar con un único medidor, yo no me estoy metiendo en el suministro. Guarda, solamente estoy analizando la unidad funcional en sí, no el tipo de suministro. No se analiza el tipo de suministro para saber la aplicación o no de determinada norma. ¿Se entiende la idea? Después,
de que un solo medidor electrifique ambas unidades funcionales, por más que estén comunicadas entre ambas, eso ya es una cuestión del proyectista, pero yo lo que quiero decir es que el planteo, el diseño y el cálculo, criterios para acá con 771 para local, criterios con 770 para la vivienda. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos de acuerdo? Usted me dirá, Sí, che, sí. ¿es distinto el proyecto? Sí, los criterios son distintos, guarda. No, no es lo mismo proyectar una vivienda que proyectar un local comercial. El criterio es distinto, sí, que usted me diga, sí, pero son los mismos cables dentro de un caño, sí, está bien, pero el criterio cambia. Y acá estamos para conocer criterios. Bien, como primera medida una, como primera medida una vivienda. Como segunda cuestión, para aplicar el reglamento, es que la corriente máxima no sea mayor a 63 amperes. Y ahí sale la interrogante, ¿de qué hablamos? Les presento una acometida. Nosotros, el reglamento le llama acometida o instalación de suministro a todo este tramo. Mire, esta es la red que pasa por la vereda, aéreo, subterráneo. Yo me empalmo, cable de alimentación o bajada, caño de bajada, medidor, línea principal, primer tablero eléctrico principal. ¿No es cierto? Lo que voy a marcar en amarillo es lo que se conoce técnicamente como instalación de suministro y en la calle nosotros le decimos acometida. Toda esta parte. Bien. Aguas abajo del medidor y a no más de 2 metros se encuentra un primer tablero eléctrico. Ese tablero eléctrico recibe el nombre de eléctrico principal. ¿Sí? Como todo tablero eléctrico, va a tener un dispositivo que oficie de entrada o cabecera. ¿Qué quiere decir? Los cables que vienen del medidor ingresan a los bornes superiores de este y después aguas abajo se hace la distribución. Bien. Este dispositivo tiene un parámetro que se conoce como corriente nominal o asignada, que en la calle nosotros le llamamos calibre. ¿No es cierto? Este parámetro, que se denomina corriente nominal o calibre, se determina por cálculo. Ustedes saben que las térmicas vienen de 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, 25 amperes, 32 amperes, y siguen. Bueno, si por cálculo esta protección es mayor a 63 amperes, de entrada o cabecera en el primer tablero eléctrico, es mayor, no es aplicable el reglamento. No sé si pueden mutear ese micrófono. ¿Entiende la idea? Si fuera mayor a 63 amperes, el calibre de la protección que es entrada o cabecera del tablero eléctrico no es aplicable. O sea, para que se pueda aplicar el reglamento que vamos a estudiar, esta corriente debe ser menor. ¿Se entiende la idea? Nadie me pregunta nada, ¿no? Parece que estamos entendiendo todo. Yo les pregunto, cómo? Yo hace rato hablaba que el tablero eléctrico tiene que tener un dispositivo que oficie de entrada o cabecera. Por ejemplo, el primer tablero eléctrico, que se define como tablero eléctrico principal, es entrada o cabecera. El reglamento indica que debe ser una protección contra sobrecorriente. Una protección contra sobrecorriente quiere decir que sea un dispositivo que proteja contra sobrecargas y cortocircuito. Es decir, sí o sí debe ser una protección termomagnética o llave térmica, como nosotros denominamos en la calle. ¿Se entiende la idea? Yo voy a mostrar un esquema unifilar un ratito. Miren esto. A ver, uno más amplio. Este es el medidor. ¿Lo ven, no? Esta es la línea que vincula el medidor con el primer tablero eléctrico. Los cables que vienen del medidor y acometen al primer tablero eléctrico, al tablero eléctrico principal, deben acometer o vincularse con un dispositivo que oficie de entrada o cabecera. En este caso, una protección contra sobrecorriente.
se permite en el primer tablero eléctrico una protección termomagnética o llave térmica. Si acá hubiesen otros dispositivos, ya podrían ser diferenciales u otras térmicas, por ejemplo. Pero nunca en el primer tablero eléctrico puede haber un diferencial como entrada o cabecera, porque no está permitido. El reglamento permite únicamente una protección contra sobrecorriente. En cambio, existen otros tableros eléctricos, por ejemplo, un tablero eléctrico seccional, donde el dispositivo que oficie como entrada o cabecera puede ser un interruptor termomagnético, un interruptor diferencial o un interruptor seccionador. Está la opción, digamos, en ese sentido. ¿Se entiende la idea? Pero acá en el primer tablero eléctrico, sí o sí, debe haber un dispositivo contra sobrecorrientes. De allí usted me dirá, bueno, pues yo quiero instalar un diferencial. Sí, lo puede hacer. En este caso puede instalarse aguas abajo y en serie, digamos, pero nunca al revés. ¿Se entiende la idea? Bien. En este caso, cuando hablamos de campo de aplicación, el calibre de la térmica, ¿sí?, no debe ser mayor a 63 amperes para aplicar los criterios que están en la sección 770. Si fuese mayor, no es aplicable la sección 770. Debe ser menor. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Ahora pregunto, ¿en qué momento encontramos una térmica de 63 amperes en el primer tablero eléctrico? Ustedes no están en situación de calle, ¿verdad? Tienen una vivienda. ¿Cuál es el calibre o la corriente nominal de la térmica que está en el primer tablero eléctrico? Y tiene que ser la más grande, la de calibre más alto. Pregunto, no, lo que yo he preguntado recién, si alguna vez han destapado, han retirado la tapa, digamos, del primer tablero eléctrico de su vivienda y si han visto cuál es el calibre de la térmica que está de entrada o cabecera. En mi caso tengo una de 32. 32. ¿Bipolar o tetrapolar? Bipolar. Bipolar, tiene suministro monofásico de 32. Así es. Ahora bien, ¿en qué momento puede encontrar una de 63 amperes? ¿Por qué tiene mire, ¿por qué tiene usted una protección bipolar de 32 amperes en su vivienda? Yo estimo, perdóneme que me anticipe, que debe ser que es una vivienda de muy poca superficie donde la diversidad de carga no es muy importante. Yo imagino que la suma total debe ser menor a 5 kilowatts. Para decirlo en términos de superficie, no debe ser más de 160 metros cuadrados con toda la furia. ¿Puede ser o no? Es correcto, sí, son dos ambientes. Y eso que no es brujería, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, fíjense que hasta 160 metros cuadrados, 32 amperes bipolar, yo puedo encontrar algo de 63 amperes, digamos, en la entrada o cabecera, cuando, por ejemplo, la unidad funcional tiene algo de 1000 metros cuadrados. Hablo de vivienda siempre, ¿no? Usted me dirá, che, pero es raro que exista una vivienda de esta superficie. A mí me pasó, ¿no? Había un vago acá en la ciudad que se compró una manzana, tenía la vivienda, tenía un quincho, pileta, cancha de no sé qué, y todo eso sumaba y llegué. Una tetra para... ¿Se entiende la idea? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el campo de aplicación, los criterios que se fijan en estas 86 páginas me sirven a mí para proyectar viviendas importantes, no solamente una viviendita. ¿Estamos de acuerdo? No locales. No locales porque no es su campo. Fíjense, miremos acá. Vivienda. Como primera medida de una vivienda. Bien, si es un local comercial, listo. Que una de las 4 cuestiones que ustedes están viendo allí no se verifique, listo, ya no puedo aplicar a 770. El campo de aplicación va munido de la verificación simultánea de 4 cuestiones. Vivienda, corriente máxima, diga. Consulta. En el curso vamos a ver solamente domiciliarias viviendas o vamos a ver también locales. El campo de aplicación de la norma es vivienda, así que solamente vamos a tratar los requisitos de los criterios para proyectar vivienda.
Si a usted le interesa locales comerciales, edificios, oficinas, está la sección 771, ¿sí? Que puede servir como complemento a esto. Eso ya lo puede ver con Luciano. Perfecto, gracias. Pero les digo una verdad, la mecánica es la misma, señores. Si ustedes acá aprenden a calcular, solamente le va a restar conocer criterios para proyectos y es lo más fácil que hay. ¿Sí? Y las herramientas son las mismas. No se pierden de mucho. Bien. ¿Por qué digo esto? Básicamente, ¿cómo está compuesto un edificio? Miren, a ver, se lo simplifico. Si fuese en propiedad horizontal, digamos, un edificio, usted lo mira, locales, oficinas, en planta baja, si quiere. Después son, en los restos del nivel, unidades funcionales destinadas a vivienda. Es decir, que tienen todo esto resuelto con 770 y le queda lo otro, si quiere, que justamente es para complementar con sección 771. ¿Por qué digo esto? Porque cada una de las unidades funcionales de estos departamentos será una vivienda, la corriente máxima, estoy seguro, en menos de 63 amperes y verifica las otras dos cuestiones que vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un edificio. Es la suma de unidades funcionales, nada más. Bastante sencillo. Siguiendo con el campo de aplicación, hay que tener en cuenta lo siguiente. Tiene que ser vivienda y la corriente máxima no mayor a 63 amperes. Pero también deben verificarse lo que el reglamento denomina influencias externas. ¿Qué son las influencias externas? Acá están tipificadas, es un código alfanumérico, BA2 y BD1 dice, y uno lo mira y no sabe qué es lo que quiere decir, ¿no? Por ejemplo, les comento algo. Siempre está el tema de el caño de PVC y el caño metálico. No sé si sucede mucho, les sucede a ustedes en obra o cada vez que realizan un proyecto o una ejecución de una instalación. ¿Cuál es el material de la canalización? ¿Se utiliza metal o PVC? Usted le pregunta al instalador, él siempre va a preferir el PVC porque es más práctico, es liviano, es rápido, digamos. No es trabajoso si quiere, ¿verdad? Y tiene la creencia o el mito de que el metal ya no se usa, ¿no es cierto? Porque el avance o la imposición de PVC ha sido fuerte. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque ¿cómo elegimos nosotros los materiales eléctricos? En función a lo que se denomina influencias externas. Las influencias externas son las características del contexto, de la construcción, donde vos vas a montar la instalación. En función a eso, el reglamento te limita la utilización y la forma de instalación de determinados materiales eléctricos. Una idea, o tener una vivienda íntegramente en madera, tener otra vivienda igual, pero ahora de ladrillo macizo, ladrillo cerámico hueco, si quieres. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son viviendas, pero el material de la construcción es distinto. Uno es combustible y el otro no. ¿No es cierto? Entonces la influencia externa acá está impuesta, si quiere, o está ponderada por el tipo de material. Y en función del tipo de material, por ejemplo, en la vivienda de madera no está permitido la canalización PVC, tiene que ser metálico. Y en vivienda de ladrillo puede ser tanto metálico como en PVC. ¿Se entiende la idea? Que es una influencia externa. En función a esto, nosotros elegimos el material que se emplea, porque la influencia externa limita la utilización y forma de instalación de estos. ¿Bien? Acá el reglamento señala dos influencias externas, BA2 y BD1. ¿Qué es BA2 y qué es BD1? BA2 hace referencia a la capacidad de las personas, al tipo de usuario de esas instalaciones. Están tipificadas, BA1, una persona adulta sin formación en la parte eléctrica, BA2 niños, BA3 personas con capacidades diferentes, BA4 instruidos en seguridad eléctrica, BA5 calificados. Lo que pide es que el reglamento dice que hasta la presencia de niños, ¿no es cierto?, que normalmente se da en una vivienda, la sección 770 es aplicable. O sea, puede haber adultos, pueden haber niños, la sección 770 es aplicable.
Pero si usted tiene una vivienda donde tiene ahí adentro un adulto o dos adultos, niños y una persona con capacidad diferente, un BA3, ¿el reglamento es aplicable, sí o no? No. Ya no. ¿Qué hacemos? Vamos a la 771. Porque la 771, que está vigente del año 2006, tiene criterios para proyectar instalaciones eléctricas en vivienda, locales, unitarios y oficinas. Está expectante que usted no verifique un criterio de aplicación de la 770 para utilizar sus criterios. ¿Se entiende la idea? Yo cómo van complementándose ambas normas. Bien, pasa, puede pasar, ¿no es cierto? Existe una BA3, entonces ya no me sirve la 770. Y la otra influencia externa que hace referencia el BD1, hace rato, que es las condiciones de evacuación ante un siniestro. Baja densidad ocupacional y condiciones fáciles de evacuación. O sea, cuando hablo de de baja densidad ocupacional, normalmente en una vivienda tenemos familia tipo, digamos, 2 más 2, ¿no es cierto? 4 personas, 60 metros cuadrados, la densidad ocupacional es bastante baja y las condiciones de evacuación, ¿no es cierto?, ante un siniestro son fáciles. Hay ingresos y egresos donde ante cualquier situación pueden, ¿no es cierto?, evacuar de forma rápida, por decirlo, o fácil. Esto medianamente se da en una vivienda. La cuestión está centrada en el usuario, de tener certeza el tipo de usuario, si hay un BA1, un BA2 o un BA3. BA4, nosotros le decimos a los idóneos. ¿Quiénes son los idóneos? Que aprenden la profesión, si quiere, de forma empírica. Y BA5, bueno, aquellos que se certifican, digamos, que van a un centro de formación profesional, escuela técnica, universidad. ¿Se entiende la idea? Esos son los BA4, BA5. Esto es importante conocerlo, a ver, para que tengan una idea. No sé si alguna vez vieron un tablero eléctrico sin contratapa. O sea, está la caja, tiene la tapa, pero después están los dispositivos y no tienen eh, esa protección, digamos, que va tapando los agujeros. ¿Se entiende qué estoy diciendo o no? Señores, Acá estamos. ¿sí? ¿Se entiende a qué estoy haciendo referencia? Un tablero eléctrico cualquiera, ¿sí? A ver, creo que tengo uno por acá. Paciencia. Señores, si hay algo que no comprenden, me lo dicen, ¿no? Yo estoy suponiendo que ustedes son unos genios, ¿no? O sea, estoy suponiendo bien, digamos. Permítanme que muestre un tablerito, porque es importante dominar el tema de las influencias externas. Por ejemplo, es muy común en viviendas ver tableros eléctricos de, a ver, un minuto. Por ejemplo, tableros eléctricos así. ¿Lo ven ahí? Este tablero eléctrico tiene tapa. Claro, lo que no tiene es la contratapa. Y yo les pregunto a ustedes, la contratapa, tengo una vivienda donde tengo BA1 y BA2. La contratapa debe estar colocada. Les comento algo. Sí, ¿saben por qué? Porque es una medida de protección para evitar que ese usuario que no conoce nada, una persona adulta sin formación eléctrica, no tiene conciencia de los riesgos asociados al uso de la electricidad, supongamos. Y un mediador, bueno, es un niño, menos que menos. Entonces, hay que evitar de alguna forma, ¿no es cierto?, que ese usuario, BA1 o BA2, de forma accidental, entre en contacto con algún borne de contención que está en el interior. En función a este tipo de influencia externa que es el usuario,
yo defino una medida de protección. Pero supongamos en una fábrica que hay BA4, BA5. Claro. Idóneos e introídos. La contratapa, ¿es exigible o no? Sí, totalmente, Por porque es un seguridad, sí. elemento de seguridad. Bien, Por seguridad, sí. desde el punto reglamentario es opcional. ¿Por qué? Porque el usuario está instruido, conoce los riesgos asociados al uso de la electricidad. O sea, se podría o no colocar desde el punto de vista de la norma, ¿no? Guarda, que existen regulaciones que digan que sí o sí tiene que estar, es otra cosa. ¿Sí? La diferencia entre una norma o una política, perdón, en la diferencia entre una regulación o una política de seguridad de la empresa y lo que recomienda o sugiere el reglamento. Yo lo que estoy haciendo hincapié es la toma de decisión en función a una influencia externa, en este caso al tipo de usuario. Cuando hay BA4 o BA5 es opcional, puede o no. Después que ustedes la exigen es otra cosa. ¿Se entiende la idea, señores? Bien. Sí, sí. Bien. Si no están de acuerdo, no me digan nada de la norma, ¿no? Que fija este tipo de cuestiones en función al tipo de usuario. Yo sé que sí, bueno, si yo tengo un establecimiento, voy a procurar que estén todas las medidas, ¿no? La abundancia no daña. Pero se transforma en opcional por el tipo de usuario. Sí, yo la verdad que no, también me pongo a pensar, digo, che, no creo que alguien técnico vaya y mete los dos dedos, ¿no? Así, sabiendo que le va a dar la corriente, por decirlo así. Ah, guarda. Bien. Y por último, para hacer aplicable el reglamento, lo que pide es que la corriente máxima sea menor a 10 kiloamperes. Acá lo que está haciendo referencia es a la corriente de cortocircuito. Por ejemplo, cuando nosotros dibujamos una cometida, yo se la presentaba hace un ratito, nos empalmamos a la red, la línea de alimentación en el caño de bajada y el medidor de energía, ¿no es cierto? Lo que pide el reglamento que es que haya que verificar que la corriente de cortocircuito, en este caso la corriente presunta de cortocircuito, sea menor a 10.000 amperes. Si es menor a 10.000 amperes, es aplicable la norma. Si es mayor, no es aplicable el reglamento y habrá que ir a la sección 771. Pero hay un problema. Estamos proyectando, la obra no existe, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a ir a saber yo cuál es el valor de la corriente presunta de cortocircuito en los bornes de entrada del medidor si no está la obra? Tengo el instrumento, sí, pero no existe la obra. Voy a medir al vecino, está bien, no pasa nada. Pero lo que podemos hacer nosotros con el anexo B, que ya lo vamos a ver en la clase 5, mediante un método simplificado, calcular corrientes de cortocircuito suponiendo que la obra existe y verificando en los bornes de entrada del medidor si es menor o mayor a 10.000 amperes. ¿Se entiende la idea? Parece aburrido, pero es importante conocer esto porque justamente me va a permitir a mí saber qué es lo que voy a calcular, qué es lo que puedo diseñar con este reglamento. Bien, de acá en adelante lo que voy a hacer yo es suponer que las 4 cuestiones se verifican, si no, no puedo trabajar con la sección 770. ¿Se entiende la idea? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Muy Sí, bien. sí. Bueno, hasta ahí un pantallazo, entonces vamos a empezar a calcular. Esta es la guía que yo les mostraba hace un rato. Está la norma. Y esta es la guía de interpretación. Allí la guía de interpretación tiene gráficos y de forma pedagógica, digamos, los criterios de sección 770 lo muestra, pero con ejemplos de vivienda hasta 10 kilovatios. La norma que nosotros estudiamos tiene como campo de aplicación vivienda hasta 35 kilovatios, para que tengan una idea. O sea, mucho más de lo que la guía muestra. ¿Bien? No le bajen el precio, señores. Yo sí sé que ustedes están muy acostumbrados a bajar el precio a la norma esto. No ven flaquitas y dicen, no, esto, viviendita. No, no es así. Calculemos. Calcular una instalación eléctrica es sencillo. Pero para empezar a determinar las dimensiones de cada una de sus partes, hay que saber qué es lo que calculamos.
Lo que ustedes ven en presentación se conoce como esquema de distribución. Es una representación simbólica de una vivienda, de una instalación eléctrica de una vivienda. Ahí está la red pública en baja tensión. Nosotros nos vamos a empalmar. Tendrá un cable de bajada que técnicamente se llama línea de alimentación, ¿no? Que ustedes saben que va canalizado a través de un caño que les llaman caño de bajada, que se encuentra en la línea municipal con una caja que contiene un primer dispositivo que realiza la medición del consumo, ¿verdad? Y que desde el medidor, unos cables dentro de un caño se conectarán aguas abajo y a no más de 2 metros con un primer tablero eléctrico. Este tablero eléctrico recibe el nombre reglamentariamente como tablero principal de la unidad funcional. Ahora bien, lo que acabo de marcar del entronque a la red hasta la entrada del TP, acometida o instalación de suministro. Esto lo resuelve la empresa prestadora del servicio, no nosotros. Es campo de la empresa prestadora del servicio y ellos elaboran y diseñan este tramo en función de una norma EA que se conoce como AEA 9550. Nosotros no tocamos nada, no intervenimos en esta parte de instalación, ¿sí? El reglamento que estudiamos sirve desde la entrada del TP aguas abajo. Esa es la responsabilidad del usuario y campo de aplicación de la sección 770. TP, circuitos seccionales, tableros seccionales, circuitos terminales. Acometida no. Es por eso que la empresa prestadora de servicio, cuando vos determinas la carga, te brinda un esquema típico, donde está el esquema unifilar y un detalle constructivo de cada una de las partes que conforman la acometida. ¿Por qué? Porque es su campo, señores. Nosotros no tocamos nada en ese sentido. ¿Lo ven? La norma es aplicable el TP para abajo. Nuestra, la sección 770. Lo otro, empresa prestadora del servicio. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? No vayan a pretender calcular todo con 770, no, guarda, también tiene su límite, no es nomás que vamos para adelante. Acá en la ciudad, yo he visto que diseñan y calculan instalaciones eléctricas en locales comerciales y oficinas con 770. Es raro, es raro. Si bien yo le dije hace un rato, la mecánica es la misma, pero no es tan, no es igual. El proyecto cambia. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas? Acá en la provincia de Chubut no te piden nada de eso. ¿Cómo? Yo estoy acá en la provincia de Chubut, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y la gran mayoría no te solicita, bueno, nunca, normalmente a nivel industrial sí, pero a nivel comercial o domiciliario no te solicitan o no te hacen una revisión ni con con la 770, más que nada como si fuera un domicilio cualquiera, mientras tengas un disyuntor o una térmica es suficiente. Bueno, mire, don, yo estoy acá en la otra punta, estoy en Salta y le cuento que es la misma historia, ¿no? Lamentablemente la misma historia acá. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Perdóname porque voy a decir, pero dice que Perón dice que nosotros las personas somos buenas, pero si nos controlan somos mejores. Acá no hay control, cada uno hace como quiere, pero el día que suceda algo y se empiezan a buscar culpables, ahí vamos a tener los dedos marcados, ¿no es cierto? Y bueno, la idea es que no suceda nada, justamente dando un aporte desde el punto de vista de la seguridad con lo que sabemos y nuestra profesión. Acá es lo mismo, ¿no? Lamentablemente sucede eso. Pero no sé si es nuestra culpa o no, pero los que están ahí, los que toman decisiones, no se ocupan del tema, ¿no? Parece que no, como no es algo que políticamente mueva cosas, nos dejan para el último. ¿Bien? Igual nosotros tenemos conciencia y hacemos las cosas como corresponde, ¿no?